Muy buenas noches, nos encontramos una semana más dispuestos a iniciar este fantástico programa Pedro Beltrán Informa que tanto les gusta a ustedes porque nos transporta todas las semanas a lugares lejanos, aunque esta semana nos vamos a quedar aquí muy cerquita porque vamos a dedicar el programa a hablar de las próximas elecciones municipales y autonómicas que tenemos a la vuelta de la esquina. El próximo domingo se decidirá algo que está dando tanto que hablar. En fin, vamos a comenzar con Carolina Andrés, del despacho de Pedro Beltrán. ¿Qué tal, Carolina? Hola, buenas noches. Hola. Tenemos las elecciones, como decíamos, a la vuelta de la esquina. En 4 días tendremos ya en marcha esas elecciones. Y cuéntanos, ¿dónde se celebran las elecciones autonómicas y por qué no se celebran en todas las comunidades autónomas? Pues estas próximas elecciones del 24 de mayo se van a celebrar en 13 de las 17 comunidades autónomas que componen España y en las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Se trata de aquellas comunidades que tienen previstas elecciones antes del 24 de septiembre. Las 4 comunidades restantes que no van a participar en estas elecciones son Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña. En Galicia, el propio presidente de la Xunta ha decidido que la estabilidad política allí está estabilizada hasta el 2016 y por lo tanto serán el próximo año. En el País Vasco también será el próximo año 2016, pero las municipales sí que se van a celebrar este 24 de mayo. Sí. En Cataluña serán el 27 de septiembre, si no hay cambios, y en Andalucía, como ya sabemos, fueron el pasado mes de marzo, el 22, dando lugar a la victoria del PSOE con Susana Díaz. Menudo lío. ¿Cuál es el sistema electoral aplicado en las elecciones municipales, así como en las autonómicas? Pues lo que ocurre aquí en España, con las comunidades autónomas, en las elecciones autonómicas, es que cada comunidad autónoma tiene aprobada su propia ley electoral. Sí. Sí, con algunas excepciones como Cataluña, cuyos comicios se regulan en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, cada comunidad regula sus propios procedimientos electorales. Siempre en base a las normas generales del Estado, claro. Claro. Y por otro lado, las elecciones municipales aquí en España vienen establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que se realiza mediante votación a través de listas cerradas. Sí. Y la asignación de concejales se realiza a través del sistema DONT. Ese sistema DONT es un sistema de cálculo proporcional, Sí. que tiende a perjudicar a los partidos políticos pequeños en las pequeñas circunscripciones en beneficio de los grandes partidos, que es lo que ocurre en el bipartidismo. Muy bien. ¿Existe un porcentaje mínimo de votos para acceder a los ayuntamientos y a los parlamentos autonómicos? Sí, así es. En España el umbral electoral, esto es la proporción de voto mínima necesaria para que una lista pueda conseguir un asiento o un representante, en el caso de las elecciones municipales es de un 5%, y para las elecciones autonómicas pues varía según el territorio. Por ejemplo, en Cataluña y en Andalucía está se necesita un 3%, y sin embargo en la Comunidad Valenciana un 5%. ¿Y cuántos concejales hay en Alicante capital y cuántos diputados autonómicos en el Parlamento Autonómico? Pues aquí en España los concejales vienen determinados por la Ley Orgánica del Régimen General Electoral y dependen de los habitantes censados en cada municipio. Claro. En el caso de Alicante, que rondan aproximadamente, habrá unos 335.000 habitantes, pues le corresponde un número de 29 concejales. En cuanto a diputados autonómicos, actualmente hay 35 en Alicante capital. Diputados sí. autonómicos. Muy bien, ¿y cuál es tu opinión personal sobre estas elecciones y la visión del panorama político tan revuelto últimamente? Pues yo creo que estas próximas elecciones del 24 de mayo van a marcar un antes y un después. Pienso que van a dar un giro al actual panorama político, dominado hasta entonces por el bipartidismo, que creo que tiene sus virtudes, pero también sus muy grandes defectos. Y como marcan las encuestas, hasta el momento parece ser que van a dar entrada a 2 fuerzas políticas nuevas, como todos sabemos son Ciudadanos y Podemos. Sí. Y pienso que esta irrupción de estos 2 nuevos partidos puede ser bastante beneficiosa a la hora de erradicar la gran problemática que ha traído el bipartidismo,
que entre las que destaco la corrupción, la independencia del Poder Judicial y una reforma real y profunda de la Administración, que creo que ya es hora. Y bueno, yo personalmente me decanto por aquellos partidos políticos no demagógicos y que no se contradicen entre sí, sino más bien por aquellos que tienen claras sus ideas desde un principio y sus propuestas. Muy bien, muy bien, Carolina, buena elección. Buena elección, muchísimas gracias. A ti, Anabel. Bien, pues continuamos y lo hacemos en este caso con una de las caras conocidas de este programa, con Asunción Valero. ¿Qué tal? Buenas noches, Anabel, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, preparándonos ya para ese desenlace que lleva fraguándose, yo creo que más que nunca, más meses que nunca, más encuestas que nunca, más incertidumbre que nunca también. Yo tengo muchas ganas de que llegue, ¿eh? Yo también. Me crea expectación, fíjate. Sí, sí, vamos a... Yo porque tendré que trabajar ese día, pero si no es para ponerse delante de la televisión con las palomitas, desde luego, no perderse y esperar, detalle. Exacto. Bueno, cuéntanos, Asun, ¿cuáles son tus impresiones generales sobre estas elecciones y sobre los resultados del CIS? Claro. Pues, Anabel, yo creo que España se enfrenta a una de las convocatorias electorales más convulsas, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre del tablero final. Se espera una alta participación, previsible alta participación, y que sobre todo eso va a favorecer a las potencias, a los partidos emergentes. ¿Qué panorama nos encontramos ahora mismo? Pues mira, vamos a decir adiós a las mayorías absolutas. O sea, los resultados que vamos a tener el 24 de mayo van a ser totalmente diferentes a los anteriores, a las anteriores elecciones. Es cierto que podemos ver un notable color azul en todo el mapa del PP, o sea, un notable color azul del PP en todo el mapa de España, pero eso nos va a llevar un poco a confusión, porque como te digo, las mayorías absolutas prácticamente van a ser cosas del pasado. Sí. Nos encontramos también con una gran fragmentación, una gran incertidumbre, y yo creo que los españoles vamos a tener que a cambiar el chip en la cultura del mapa político español. ¿Por qué? Porque entramos en la cultura de los pactos. Los pactos van a ser imprescindibles para la elección de presidentes autonómicos, incluso de alcaldes. Nos vamos a encontrar con pactos de 3, de 4, incluso de hasta 5 bandas, yo creo. Y en algunos casos van a ser auténticos frentes anti-PP, que eso he oído por ahí. Sí, sí, sí. Tú también, ¿no? ¿Lo has oído? Sí, claro. Está ahí aparte fraguando. no lo esconden Sí. los partidos... los partidos no esconden que vayan a hacer frente desde común luego. para desbancar al PP de los gobiernos. Exacto, sí. En algunos puntos yo creo que va a ser así. ¿Qué tenemos? Bueno, el bipartidismo. El bipartidismo es cierto que los profetas que vaticinaban que iba a desaparecer han acertado en parte y se han equivocado en parte. Desde luego que siguen manteniéndose ahí, a lo mejor a largo plazo pueden desaparecer o no, nunca se sabe, porque igual permanecen. Tienen un gran desgaste, han sufrido un gran deterioro, o sea, entre ambos partidos, PP y PSOE, no suman ni el 50% de las expectaciones, o sea, el porcentaje de voto ahora mismo, pero siguen manteniéndose en las primeras posiciones. Está claro que con estas elecciones, Anabel, pues bueno, después de los años de crisis, de los escándalos de corrupción, la falta de ejemplaridad de muchísimos líderes políticos y de personalidades públicas, el despilfarro económico, pues todo eso ha ido creando un caldo de cultivo en el que los ciudadanos pues van a dar un castigo en estas elecciones a esos dos partidos, PP y PSOE, tradicionales, la antigua política, que precisamente estaban gobernando pues, durante todos estos años de recesión y de recortes. Eso se va a reflejar, yo creo que es lo que más se va a reflejar. Por su parte, el PP, que parece ser uno de los ganadores, entre comillas, porque como te digo, la mayoría absoluta ya va a desaparecer, tiene a su favor el viento de la economía. Yo creo que ellos se van a aferrar a ese argumento, sobre todo en su campaña electoral, contando con que los hogares y los ciudadanos pues empiecen ya a notar un poquito en sus bolsillos la recuperación económica, la bajada de los impuestos, etc. Aunque por otro lado tienen también la pesada losa de la corrupción, que a ver cómo superan eso. Rajoy lo ha dicho hace poquísimo, sobre todo el caso Rato, pues les va a hacer bastante daño, que es el más reciente. No, y fíjate, el caso Rus aquí, sí, justamente ha saltado en plena campaña electoral. Exacto, si empezamos a contar y vamos, nos faltan dedos de las manos. O sea, que realmente yo creo que el Partido Popular ha hecho una buena gestión económica. O sea, muchos de los que los siguen a lo mejor dicen, bueno, podría haberlo hecho mejor o peor, todo es opinable, ¿no? Pero desde luego la pesada losa de la corrupción que cae sobre sus espaldas le ha hecho mucho mal. O sea, le ha hecho que estas cifras en estas elecciones y sobre todo en las generales, pues vayan a ser las que van a ser, según el CIS. Yo creo que tampoco se equivoca mucho. Los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos. Podemos, yo creo que tenía unas grandes expectativas, ha creado unas grandes expectativas en los últimos años, hasta el punto de hacer creer a muchísima gente
que iban a llegar incluso a ganar las elecciones generales, cosa que ahora mismo pues no es así. Desde enero ha perdido unos 7 puntos y se presenta al 24 de mayo casi en pleno descenso. Sí. Por el contrario, nos encontramos el fenómeno de Ciudadanos. Ciudadanos, todo lo contrario, en plena tendencia altiva, se presenta a las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que Ciudadanos, bueno, recoge los votos del electorado que está totalmente descontento del PP. Recoge a ese electorado que es un poco moderado y que huye del radicalismo, entre comillas, del partido de Pablo Iglesias. Y además recoge a todos esos votantes jóvenes, o sea, nacidos a finales de los 70, a principios de los 80, que se ven un poco identificados con ese discurso fresco y que tiene Albert Rivera, y que yo creo que les viene bien para una nueva política, que es lo que buscan, ¿no? Para mí, Ciudadanos es de las nuevas, de las emergentes, las que se lleva ahora mismo la confianza esa que se le puede dar a un partido nuevo, ¿no? Puede ser una sorpresa en las elecciones, Anabel. A lo mejor ya no tanto, según las encuestas, pero yo creo que va a ser una sorpresa. Sí. Y luego, en relación a las encuestas del CIS, o sea, las estadísticas que han publicado recientemente el mes pasado, en abril, pues nos encontramos en datos de expectativas de voto. Primero el PP, pero le pisa los talones el PSOE. Claro. Luego tenemos a Podemos, que ha bajado bastantes puntos, como te digo, solamente desde enero. Sigue Ciudadanos y casi de manera, una presencia casi residual, viene Izquierda Unida y UPyD. Sí. Si se celebraran ahora mismo elecciones generales, ganaría el PP. Lejos de la mayoría absoluta, por supuesto, y siguiéndole el PSOE. Está claro que estos dos partidos siguen manteniendo los primeros puestos, o sea, los puestos de gobierno, pero la oposición la van a tener, y fuerte, Ciudadanos y Podemos, a costa, por supuesto, de los anteriores UPyD e Izquierda Unida. Sí. Ahora mismo están muy contentos PP y PSOE con estos resultados del CIS de abril del 2015. Sí. Esa felicidad, bueno, pues tiene su justificación, porque yo creo que estaban ahí un poco pendientes de si iban a perder los primeros puestos. Claro. De momento se mantiene, o así lo dicen las encuestas. El CIS en las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, los pronósticos que tuvo acertó. O sea que probablemente acierte también esta vez. Y realmente, Anabel, pues es un poquito eso, ¿no? Ellos se van a mantener, el PP y el PSOE se va a mantener ahí, la oposición también va a ser fuerte. Y bueno, te voy a decir un poquito desde Madrid y Barcelona. En Madrid, al parecer, va a ganar el PP. Sí. Tanto en la autonomía como en el ayuntamiento. Sí, parece que van... Sí, yo creo que sí, ¿no? Esperanza Aguirre muy bien los resultados de Esperanza Aguirre en cuanto a las encuestas. Eso parece. En Barcelona, fíjate, tenemos a Ada Colau, con Barcelona en Comú. Sí, sí. Y no recuerdo alguno más que había, pero sí, en Alicante no he oído mucho. No sé si tú has oído algo, Anabel. ¿De? Sí, de las encuestas. Pues el ayuntamiento. En Alicante parece ser que el PP baja, porque claro, contaba con 18 concejales dentro de esta legislatura. El PP va a bajar, va a tener un descenso considerable. El PSOE quizás suba un poquito, de 8 a lo mejor a 9 o a 10. Con lo cual quedarían más o menos empatados. Y lejos de las entrarían como nuevas fuerzas políticas, Guanyar Alacant, que sabes que es la plataforma que agrupa a Izquierda Unida y a Podemos y a otras plataformas ciudadanas, y por supuesto Ciudadanos, en principio con 4. Yo lo que le diría a los ciudadanos en general es que un líder carismático a nivel nacional puede suscitar muchas emociones, pero que nos fijemos muy bien en qué es lo que hay detrás de esos líderes en cada uno de los municipios y en cada una de las comunidades autónomas, porque a veces nos damos cuenta de que un proyecto precipitado da lugar a líderes pues con falta de preparación. Está claro, sí, puede ser que nos topemos en estas elecciones con eso, es cierto, tanto a nivel autonómico como municipal. Y para acabar, Anabel, pues yo creo que las campañas electorales que se están llevando a cabo van a ser muy decisivas, teniendo en cuenta todos los votos indecisos, la volatilidad de votación que hay ahora mismo, y sobre todo España lo que va a entrar es en una etapa completamente diferente, sin mayorías absolutas, eso es muy importante, en la que la cultura del pacto va a ser la que esté a la orden del día, y donde los partidos emergentes Ciudadanos y Podemos van a tener la llave de la gobernabilidad de muchísimas autonomías y de muchísimos municipios. Pues esperemos que lo sepan aprovechar y que no suponga esto un bloqueo de la gestión. Flexibles, porque ante el panorama que hay, es que tienen que serlo, ¿no? O sea, si las mayorías absolutas ya no están
y tienen que haber pactos. Van a tener que formar aprender, gobierno, a negociar, pues a un negociar poco, a pactar, y, es que es así. y a funcionar con este nuevo sistema. Exacto, el bipartidismo está ahí, pero ahora tienen que empezar un poquito a agachar las orejas, ¿no? Y a decir, ahora tenemos que negociar más y hablar con más gente. Bueno, Asun, qué interesante va a estar esto. Desde luego. Ya veremos. Pues nos queda poco ya para desvelar la incógnita. Vale. Muchísimas gracias. A ti, Anabel. Bien, pues como cada semana terminamos el programa de hoy con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y además uno de nuestros más destacados analistas políticos de nuestra cadena. ¿Qué tal, Vaya, Pedro? Eso de analista político es nuevo. Sí, lo eres, porque hablamos a menudo en otros programas de Información TV de actualidad política y nos dedicamos a analizar. Podemos decir que los dos lo somos. Quizás, puede ser. Aficionado en cualquier caso. Antes de comenzar, haznos un breve recorrido por el despliegue de hoy. El despliegue es histórico y hace referencia a la historia de España, porque este domingo se escribe un capítulo más de la historia de España. Importante, porque hay un cambio grande en cuanto a la configuración política más probable de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Con lo cual hemos traído a los telespectadores un resumen de la historia de España, principalmente en películas y series de televisión, que son excelentes las series de televisión, sobre todo las de televisión española. Empezando por el final, tenemos Hispania, la leyenda, es la época de la España romana, la época de Viriato, la época de la lucha contra los romanos, una serie de 30 horas de duración de Antena 3. A continuación, una de las mejores series de televisión, El Requiem por Granada, hace referencia a la época musulmana, del dominio de Al-Ándalus por parte de los musulmanes. Isabel, quizás la mejor serie que se ha hecho de televisión, 45 horas en sus 3 temporadas, y nos muestra no solamente a Isabel, nos muestra también a su hermano, que fue el anterior rey, nos muestra a Juana la Loca y nos muestra a Felipe I el Hermoso, Felipe I de España, hoy estamos ya en Felipe V, el famoso marido de Juana la Loca y padres a su vez de Carlos I, al que se ve nacer en esta serie, que hoy, por cierto, se está grabando estos días, se empezó a grabar otra serie nueva de televisión sobre Carlos I. Siguiendo el hijo de Carlos I, que es Felipe II, en una película, La Conjura del Escorial, y a continuación, no hay películas de Felipe III, no es que no las hayamos traído, sino que no hay. De Felipe IV tenemos Las Aventuras de la Triste, que no es una de las mejores series de televisión que hay, pero nos muestra la época de Felipe IV, con Quevedo, con Velázquez, es la época de las Meninas, la época gloriosa de la cultura y el Imperio Español, el siglo de oro. El Rey Pasmado, que es una película muy graciosa, también sobre Felipe IV, y damos un salto porque ya no hay películas tampoco, pasamos a Alfonso XII, pasamos al anterior rey y por último al actual rey, Felipe y Leticia, con lo cual tenemos aquí en una serie de películas toda la historia de la monarquía española resumida. Hay unas películas también sobre historia de España, que no son monarquía. Guernica, el bombardeo de Guernica, que es generalmente desconocido, que Guernica se hizo muy famoso por los cuadros, el cuadro de Picasso, pero en Alicante hubo un bombardeo que murió todavía más gente, el bombardeo del Mercado. Lo que pasa es que Picasso no nos pintó un cuadro, si no seríamos más famosos que Guernica. Pues Guernica ha tenido el cuadro de Picasso y ha tenido esta serie de televisión que también es muy buena, Guernica bajo las bombas. Lope, una película reciente sobre Lope de Vega, la época de juventud de Lope. Operación Ogro, el asesinato de Carrero Blanco. Y una de mis películas favoritas de la historia de España, El Dorado, de Carlos Saura, una película genial sobre la conquista de Perú. Lope de Aguirre, el primer, como dijo Simón Bolívar, el primer rey de Perú y de Chile, el primero que se hace independiente en América Latina. Muy bien hecha, la película de mayor presupuesto en la historia del cine hasta ese momento, grabada en escenarios naturales en Costa Rica. Y siguiendo con España, Teresa de Jesús, una espléndida serie de televisión, ya tiene unos cuantos años, pero no cesa su interés, y nuestro poeta, Miguel Hernández, al que también se le dedicó una serie de televisión. Terminamos con libros de pintura, porque la pintura es mucho más importante en España que la música. 2 libros de Picasso, Joan Miró, Goya, Velázquez y la España árabe. Y música, hay poca música española y no tiene esta falla, evidentemente, pero no son compositores de primer nivel, con lo cual hemos traído solo 2 óperas, aunque hay muchísimas de tema español. Fidelio de Beethoven,
sobre política española, curiosamente, sí, en Sevilla, y Las bodas en un monasterio, una de las mejores comedias de la historia de la música de Prokofiev, que también se desarrolla en Sevilla. Este es el despliegue histórico porque este domingo se hace historia y estas son películas que ilustran sobre la historia. La historia nos enseña a votar también. Sí, 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 claro, claro. Conocer la historia, y es una magnífica manera de conocer la historia, ver series de televisión. Muy recomendables además para niños. A mí me gusta mucho verlas con mis hijos, a mis hijos les encanta, aprenden muchísimo. Y es curioso porque a los niños les gustan más las películas largas, por así decirlo, las series. Sí, si tú les pones una película de hora y media y dan unos fragmentos de la persona, pero una serie como que te engancha más, como que se familiarizan más con los personajes, se encariñan con ellos. Y una serie como Isabel es perfectamente apropiada para unos niños de incluso 10 años de edad, es perfectamente apropiada serie, y les ayuda a conocer en el una colegio, etapa importantísima en el colegio también, y a familiarizarse con la historia y a hacerse más cultos, porque el interés y el deseo por la cultura se está perdiendo. Bueno, pues no será porque nosotros no lo fomentamos desde este programa, Hacemos Pedro. lo máximo que podemos. Bueno, y como lo ves de cara al domingo, porque claro, hemos especulado tanto, hemos visto tantos cambios, llevamos tanto tiempo hablando de qué puede pasar el próximo domingo en esas elecciones municipales y autonómicas, que no sé, yo tengo un poco de miedo de que al final el resultado no sea tan cambiante como hemos esperado. Miedo, la palabra es miedo. Sí, porque tenemos una expectativa de cambio muy importante y al final parece, no sé, dan la sensación de que bueno, pues esa pequeña revolución ciudadana a través de partidos como Podemos o Ciudadanos se empieza a diluir conforme avanzamos hacia la fecha de las elecciones. Yo creo que lo peor es que no gobierne nadie, lo peor de todo es la inestabilidad, lo peor es que no gane nadie. Y las encuestas se equivocaron estrepitosamente en el Reino Unido y nos hicieron equivocarnos a todos. A mí mismo, yo anunciaba en este programa que lo más razonable era que ganara el Partido Laborista y que fuera apoyado por el Partido Nacionalista Escocés, pues ha sacado el Partido Conservador más votos todavía de los que tenía, a pesar de que está en el gobierno, y ha sacado mayoría absoluta. Los votos populares han sido 36% a 30%, porque el sistema electoral inglés es complejo, bueno, más que complejo es muy sencillo, porque la lista más votada gana y no es un sistema proporcional en absoluto, es un sistema mayoritario. Pero yo creo que es muy malo que haya inestabilidad. Vamos a ver, si ya los partidos entre sí no se entienden, ¿cómo nos vamos a entender con coaliciones? Todo esto que se nos está vendiendo de las coaliciones y tal, no creo que sea bueno. En Italia ha sido un desastre completo, durante más de 30 años llevan de desastre, un gobierno al año salen de media y ahora modifican el sistema electoral para hacerlo mayoritario. No creo que sea un buen resultado lo que está en Andalucía, por ejemplo. Ha ganado Susana Díaz, casi tiene mayoría absoluta. Bueno, no va a poder gobernar, de momento no va a poder gobernar, y si sigue así, tiene que haber otras elecciones. Si eso ocurre en Andalucía, rozando la mayoría absoluta, pues ¿qué va a ocurrir en otros sitios donde se esté muy lejos de la mayoría absoluta? Pedro, ¿y no te parece que esta carencia, esta falta bueno, pues de habilidad para llegar a acuerdos, que en definitiva la política es eso, ¿no te parece que esto indica un bajísimo nivel de nuestros políticos en general? Lo que ocurre es que hay demasiadas elecciones en el mismo año, y si Podemos y Ciudadanos apoyan ahora a Susana Díaz, al PSOE en definitiva en Andalucía, pues van a decir, estos son del PSOE, y no se quieren quemar, pero es que lo mismo va a ocurrir después de las autonómicas y municipales, que va a ser peor. Digo va a ser peor porque eso es solo Andalucía, el resto es toda España entera. Sí. ¿Qué va a ocurrir? Que Ciudadanos va a decir, ahora vamos a apoyar al PP, no, nos van a confundir, van a pensar que somos lo mismo y no queremos. Podemos, vamos a apoyar al PSOE, no, porque luego vienen las generales en noviembre, con lo cual hasta que sean las generales en noviembre esto no se va a aclarar. Luego llegará una política de componendas, de pactos, de decir, mira, yo te doy este ayuntamiento, tú me das el otro. No creo que sea bueno. Al final un reparto del pastel que más que por el ciudadano se hace pensando en los propios partidos y que la verdad es que nos quita las ganas de ir a las urnas. Lo que es una lástima, en mi opinión, es que los grandes partidos, los dos principales partidos, tienen líderes peores que el 3 y el 4.
Me refiero, Albert Rivera y Pablo Iglesias son mucho más mediáticos, se expresan mucho mejor, tienen más capacidad de convicción, de entusiasmo, que la que genera Rajoy, que en fin, ya sabemos lo que es, y Pedro Sánchez, que es un mediocre. Sí, pero puede dar a engaños tener sí, un líder a nivel nacional eso lo has dicho carismático antes, y el resto... Sí, que la base, estoy completamente de acuerdo y que contigo, la base lo que ocurre falle. es que eso afecta principalmente a poblaciones más pequeñas, porque si en un nivel como Madrid, pues la gente... eso no le importa tanto, porque los candidatos son menos conocidos. Pero Alicante no es pequeña, es una ciudad pequeña. Sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Es cierto que las bases, esas bases o esos políticos locales, en definitiva, son los que van a gobernar. Claro. No va a gobernar Albert Rivera o no va a gobernar Pablo Iglesias. Sí. Yo no creo que sea... Esencialmente lo que creo que es malo es la inestabilidad y los gobiernos débiles. Hace falta que los gobiernos sean fuertes. ¿Que haya mayorías absolutas? Bien, quizás no sea lo ideal, también tiene muchas desventajas. Ya veremos lo que pasa el domingo. Pues sí, ya veremos qué pasa, Pedro, y lo comentaremos, ¿no? La semana tendremos siguiente tiempo para haremos comentarlo. un post, la próxima semana haremos un post elecciones con esos resultados, anunciando y comentando los resultados y el nuevo panorama político que se abre en el siguiente capítulo de la historia de España. A ver cómo queda la cosa. Gracias, Pedro. Gracias a ti, gracias a Información TV. Bien, pues ya lo saben, este fin de semana, este domingo, elecciones municipales y autonómicas, y a la vuelta, pues en el próximo programa de Pedro Beltrán Informa nos dedicaremos a analizar qué es lo que ha ocurrido, que la verdad es que es emocionante y, como decía Pedro, pues es un nuevo capítulo de la historia de España. Hasta pronto.